Bienvenidos. Paz, gracia y bendiciones para todos. Seguimos avanzando con la fascinante serie Católicos más allá de Roma. Hoy daremos una explicación útil y clara de este fascinante tema donde las palabras dan forma a lo que la fe y la historia perciben como realidades preexistentes. ¿Sabías que el nombre que primeramente la Biblia menciona para llamar a los seguidores de Jesucristo no era ni iglesia evangélica cristiana, ni era iglesia católica romana? La Biblia indica que antes de ser conocidos como cristianos, los primeros seguidores de Jesús eran llamados seguidores de el camino. Este fue el primer nombre denominacional que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, verso 2, donde Saulo de Tarso solicita carta para buscar y arrestar en Damasco a hombres y mujeres que pertenecieran a el camino, a ese grupo. En Hechos 19:9, en Efesios se menciona que algunos se endurecieron y hablaban mal del camino ante la multitud. Y en Hechos 19:23 se relata que hubo un gran disturbio en Efeso a causa de los del camino. Hechos 24:14 dice que Pablo, al defenderse ante el gobernador Félix, confiesa que sirve al Dios de sus padres siguiendo a los del camino, al cual sus acusadores llamaban como una secta, como herejía. En Hechos 24:22 se menciona que el gobernador Félix estaba bien informado sobre los del camino. Es decir, el término se originó probablemente porque los discípulos predicaban que Jesucristo era el único camino a Dios, basándose en sus propias palabras, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Posteriormente, en la ciudad de Antioquía, a los discípulos se les empezó a llamar cristianos por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26. La fe cristiana primitiva era vista donde no solo una doctrina, sino una manera de vivir y de actuar. Debo aclarar que no estoy hablando de cómo los evangélicos protestantes buscamos una relación con Dios. No estoy hablando de la fe de autoridad teológica, de la salvación y la mediación ante Dios, ni de los sacramentos, ni de los rituales, donde existen diferencias doctrinales con la Iglesia Católica Romana. Estoy hablando fundamentalmente del origen, significado, misión y recorrido por la historia de la palabra católico. Recuérdenlo bien. De allí que entendemos que el calificativo católico, como pudieron ver en el capítulo anterior, se aplicó a toda la iglesia universalmente desde el principio, pero la Iglesia Católica Romana lo adoptó como nombre propio para sí misma en contraposición a otras comunidades cristianas. ¿A partir de dónde? A partir de la ruptura entre Roma y Constantinopla. La Iglesia de Occidente retuvo el nombre católico como distintivo, mientras que la Iglesia de Oriente adoptó ortodoxa. Los anglicanos y ortodoxos también se consideran católicos apostólicos. En este sentido, católico romano es una distinción que resurge con fuerza tras la reforma protestante e indica la comunión específica con el obispo de Roma, al que ellos le llaman el Papa. La diferencia clave es que un católico puede ser de rito oriental como los maronitas y no ser romano en su liturgia, pero sí estar bajo autoridad papal. Conocer el origen de estas palabras trae una claridad histórica que evita anacronismo, de creer que la estructura del Vaticano actual existía igual en el siglo I. Otro de los beneficios es la identidad, porque ayuda a entender que la universalidad de la palabra católico implica inclusión y diversidad, no solo uniformidad. Ser católico significa ser universal, no exclusivo. ¿Qué pesa más hoy? ¿El título de una organización o el significado original de una iglesia de unidad que dio Ignacio de Antioquía en lo que él soñó? En resumen, la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, una y universal que perdura. Efesios 5 dice:
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. De allí que cuando los católicos romanos dicen que la iglesia es una santa, católica y apostólica, estas 4 características tomadas de la profesión de fe del credo de los concilios de Nicea y de Constantinopla, lo que quieren es indicar 4 aspectos fundamentales de la iglesia fundada por el mismo Cristo: su unidad, su santidad, su universalidad, su fundamento y su origen en los apóstoles, discípulos inmediatos de Jesucristo. La situación en este sentido cambia cuando dicen, después de apostólico, le añaden romana como exclusividad a una palabra de concepto universal. Es verdad que en la Biblia no viene el nombre literal de Iglesia Católica, tampoco viene el nombre literal de Iglesia Evangélica Cristiana. Es significativo analizar que aunque las palabras no aparecen literalmente, el concepto está presente, está latente, está implícito desde el principio. Es decir, está presente, pero no expresado explícitamente. Por eso se debe analizar desde los siguientes puntos de vista. Por ejemplo, desde el concepto bíblicamente implícito que se utiliza para referirse a realidades que se entienden como incluidas en el texto, sin que éste las nombre de forma literal. En teología esto significa que aunque la palabra no aparezca, la doctrina que representa sí está descrita mediante funciones, hechos o mandatos. También se puede analizar desde el punto de vista del germen o de la semilla, como le dicen el concepto de cierne, que indica que la institución o idea existe en su forma más básica o funcional. Por ejemplo, se argumenta que la frase de Mateo 16, verso 18, donde dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, allí está el germen de lo que históricamente se llamó Iglesia Universal o Católica, que significa lo mismo. Igual sucede con el concepto de la palabra Trinidad, en la que los cristianos en su mayoría consideramos válido. Es decir, la presencia sustancial se refiere a que la sustancia, lo que algo es, está ahí, aunque el nombre haya surgido después para identificar esa realidad. Por eso es que se dice que la iglesia es una realidad instituida por Cristo, pero nombrada por la tradición posterior, para diferenciarla de ¿qué? De grupos divergentes. Esto se llama la revelación progresiva, donde la idea es que Dios revela verdades que el ser humano nombra y comprende mejor con el paso del tiempo. También se puede llamar prefiguración, cuando un modelo o idea antigua anticipa lo que vendrá después. Es como algo que contiene todo su potencial futuro desde el inicio. Por ejemplo, cuando tú tienes una semilla literalmente de un árbol, no estoy sosteniendo solo una semilla, estoy sosteniendo el tiempo de ese árbol en crecer y el futuro alimento imprimido en él, que está allí en mi mano. Es decir, una semilla significa un árbol. Un árbol significa cientos de frutos al año. Y cientos de frutos al año significa miles de semillas, que significan un bosque, un potencial. Lo que ves es la semilla, pero lo que contiene ese fruto es un bosque, es una potencia que solo necesita tiempo. Es decir, aunque los nombres específicos, Iglesia Católica o Iglesia Evangélica Cristiana, no aparezcan literalmente en el texto bíblico, su esencia, su estructura, su función, su propósito y su misión están contenidos en la semilla de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Al igual que no ves ramas ni hojas dentro de una semilla, en los evangelios no verás la palabra católico o evangélica cristiana. Sin embargo, el ADN de su misión está ahí en su función misionera. La semilla de la universalidad, cuando Jesús dice en Mateo 28, 19, que hagan discípulos a todas las naciones, está plantando la semilla, la idea de una iglesia universal. La semilla creció y con el tiempo el árbol recibió el nombre de católico para describir lo que ya era desde el principio, una iglesia para todo el mundo.
De allí que la semilla es el mensaje de Cristo. El árbol es la institución, la comunidad. El hecho de que la semilla no tenga grabada la palabra árbol en la cáscara no significa que no contenga todo lo necesario para convertirse en un árbol. Los nombres son etiquetas que usamos hoy para describir la forma que tomó una semilla al crecer. Su función, según su función bíblica, y aunque el nombre no está escrito en la cáscara, la esencia está viva en su interior, en su potencial. El concepto está presente a través de términos bíblicos como 1 Corintios 12:27, que define la esencia de la iglesia sin necesidad de un nombre oficial como cuerpo de Cristo. Es decir, como hemos visto ya, la presencia sustancial, la verdad latente o desarrollo orgánico, la idea es que la realidad siempre es más grande que las palabras que usamos para describirla o para atraparla. Al final la esencia nace en Cristo para ambas iglesias. Lo que una parte se separa de la otra con las reformas. Consideramos que está bien llamarla cristiana en cuanto sus miembros son seguidores de Cristo. También correcto llamar a la iglesia católica en cuanto acoge en su interior y está descrita para todos los seres humanos de las distintas ramas, digo de las distintas maneras. La principal diferencia es que cristiano es un término general para los seguidores de Jesús, mientras que católico romano es una rama específica dentro del cristianismo que reconoce al Papa como líder y tiene doctrinas y sacramentos particulares, a diferencia de otras denominaciones como protestantes u ortodoxas, que tienen sus propias interpretaciones, autoridades y prácticas. Aunque todos comparten la fe en Cristo, es decir, todo católico es cristiano, pero no todo cristiano es católico romano. Hago un llamado a la totalidad y a la misión global que nos dejó Cristo. Hago un llamado a la universalidad. Hago un llamado a la herencia, que es conectar con los orígenes y la tradición apostólica. Y hago un llamado a la plenitud, a la iglesia como el cuerpo completo de Jesucristo. Pero además hago un llamado a la comunión, un sentido de unidad a pesar de la diferencia. La historia nos enseña que las palabras evolucionan, pero la esencia de la universalidad sigue siendo el puente que es más necesario en este mundo que está dividido. Más que pertenecer a cualquier denominación de fe, asegúrate de que la universalidad de predicar el reino de los cielos sea tu principal misión. Que la plenitud de la verdad y que el amor pertenezcan a tu vida. Ser católico no es un apellido institucional, es el compromiso de vivir una fe que abraza al mundo entero sin fragmentarlo. Si este mensaje te bendijo, dale like, compártelo, sígueme para continuar alimentándonos del mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos de una manera clara y de una manera verdadera. Sigue avanzando sin prisa, pero sin pausa. Dios mediante, nos vemos.